Historia, la salud es lo más importante. John era un tipo normal con una pasión extraordinaria por la vida. Todas las mañanas, se ponía las zapatillas para correr y salía al parque. El aire fresco llenaba sus pulmones mientras corría, disfrutando del vibrante entorno. Le encantaba la sensación de libertad que le producía estar activo. La salud era su principal prioridad y creía que era la base de una vida feliz. Pero no sabía que este viaje pronto se pondría a prueba. Mientras corría, vio a un grupo de amigos riendo y divirtiéndose. Sus voces se escuchaban en la brisa, recordándole la alegría de la conexión. John sonrió, sintiéndose agradecido por la vida que tenía, sin darse cuenta de los desafíos que tenía por delante. Terminó su carrera, sintiéndose fortalecido, listo para afrontar el día. En el trabajo, John se enfrentaba a una presión cada vez mayor. Se acercaban los plazos y su carga de trabajo le resultaba abrumadora. Se sentó en su escritorio, mirando la pantalla de su ordenador, sintiendo el peso del estrés. Su rutina saludable comenzó a fallar cuando priorizó el trabajo por encima del bienestar. Las pausas para comer se convirtieron en refrigerios rápidos en su escritorio, lo que alimentó su ansiedad. Los colegas de John notaron el cambio, pero él hizo caso omiso de sus preocupaciones. Estaba decidido a demostrar su valía en su trabajo, creyendo que valía la pena el sacrificio. Pero a medida que los días se convertían en semanas, se sentía más agotado y menos motivado. Su cuerpo ansiaba el ejercicio y las comidas saludables que alguna vez había apreciado. Era hora de comprobar la realidad, necesitaba recuperar el control. Un fatídico día, John visitó al médico para hacerse un chequeo de rutina. Sintió un nudo en el estómago mientras esperaba los resultados. El médico entró con expresión seria y el corazón de John se aceleró. Sus niveles de colesterol son más altos de lo que deberían, dijo el médico. John sintió que una ola de pánico se apoderaba de él, esta no era la noticia que quería. Siempre se había enorgullecido de su salud, pero ¿la había dejado pasar? El médico hizo hincapié en la importancia de un estilo de vida equilibrado. La salud es el activo más importante que se tiene, advirtió. John salió de la oficina sintiéndose conmovido, al darse cuenta de que necesitaba hacer cambios. La llamada de atención fue clara, era hora de volver a priorizar la salud. Decidido a cambiar las cosas, John se comprometió a llevar un estilo de vida más saludable. Llenó su cocina con frutas y verduras frescas, entusiasmado por volver a cocinar. La preparación de comida se convirtió en su nuevo ritual, reemplazando la comida rápida en la que había confiado. Cada plato colorido le recordaba la importancia de la nutrición. Investigó recetas, ansioso por explorar nuevos sabores y, al mismo tiempo, nutrir su cuerpo. John también reservó tiempo para hacer ejercicio todos los días, reavivando su amor por correr. Sintiéndose lleno de energía, invitó a sus amigos a unirse a él, convirtiendo los entrenamientos en tiempo social. Las risas resonaron en el parque mientras corrían juntos, fortaleciendo sus lazos. John sintió un renovado sentido de propósito, listo para emprender este viaje. La salud era su prioridad y estaba decidido a hacerla durar. A medida que John se sumergía en su rutina de ejercicios, surgieron desafíos.
Algunos días, se sentía lento y desmotivado, cuestionando su compromiso. En el gimnasio, se esforzó por levantar pesas, sintiéndose derrotado. Pero su entrenador lo alentó y le recordó que el progreso lleva tiempo. Cada pequeño paso cuenta, dijo el entrenador, infundiendo esperanza en Jon. Superó la incomodidad, sabiendo que el crecimiento proviene de la perseverancia. Poco a poco, comenzó a ver mejoras, tanto físicas como mentales. Asistió a seminarios de salud locales, deseoso de aprender de los expertos. La atmósfera se llenó de energía mientras los participantes intercambiaban consejos e historias. Se sintió inspirado por otras personas que compartieron luchas y triunfos similares. Jon se conectó con un grupo que se centraba en una vida saludable y en la responsabilidad. Juntos, establecieron metas y celebraron los logros, grandes y pequeños. El sistema de apoyo lo motivó a mantenerse en el buen camino. Se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje, otros también enfrentaban desafíos. Las amistades florecieron, enraizadas en una misión compartida por el bienestar. Esta comunidad se convirtió en una parte vital del camino de Jon hacia una vida más saludable. A medida que Jon progresaba, descubrió la importancia de la atención plena. Comenzó a practicar yoga, encontrando paz en la quietud de su mente. Las sesiones lo apoyaron y ayudaron a aliviar el estrés y la ansiedad. La naturaleza se convirtió en su santuario, a menudo practicaba al aire libre. Al respirar aire fresco, sintió una conexión con el mundo que lo rodeaba. La atención plena le enseñó a escuchar su cuerpo, satisfaciendo sus necesidades. Jon aprendió a equilibrar el trabajo, el ejercicio y la relajación. Este enfoque holístico enriqueció su viaje hacia la salud, fomentando la paz interior. Se sentía empoderado para tomar decisiones que se ajustaran a sus valores. La salud no era solo física, abarcaba el cuerpo, la mente y el espíritu. La nutrición se convirtió en la piedra angular del renovado estilo de vida de Jon. Exploró diferentes dietas, centrándose en alimentos integrales y comidas balanceadas. Cocinar con amigos convirtió la preparación de comidas en una actividad social y divertida. Compartieron recetas y consejos, descubriendo juntos nuevos ingredientes. Jon sintió la diferencia, sus niveles de energía se dispararon y se sintió más ligero. La conexión entre la nutrición y el bienestar se hizo muy clara. Le encantaba experimentar con sabores y colores, haciendo que las comidas fueran emocionantes. Las cenas se convirtieron en celebraciones de salud y amistad. La risa llenó el aire mientras disfrutaban de una comida deliciosa y nutritiva. Compartir este viaje con amigos lo hizo aún más gratificante. A pesar de sus avances, los reveses eran inevitables. Un fin de semana, Jon se sintió abrumado y buscó comida reconfortante. Se sentó en el sofá, mirando televisión sin pensar, sintiéndose culpable por sus elecciones.
Las comidas que alguna vez fueron vibrantes fueron reemplazadas por patatas fritas y refrescos, una trampa familiar. Se dio cuenta de que había vuelto a caer en los viejos hábitos, sintiéndose derrotado. Pero en lugar de sumirse en la desesperación, decidió reflexionar sobre lo sucedido. John entendió que los reveses eran parte del viaje, no el final. Hizo un plan para volver a la normalidad, centrándose en la autocompasión. Con una determinación renovada, decidió aprender de esta experiencia. Era hora de levantarse de nuevo y continuar el camino hacia la salud. Para rejuvenecer su espíritu, John buscó consuelo en la naturaleza. Se fue de excursión a las montañas cercanas, sintiendo que el aire fresco lo revitalizaba. La belleza del paisaje le recordaba los placeres sencillos de la vida. Cada paso del sendero se sentía liberador, liberando el estrés y la negatividad. John hizo una pausa para contemplar la vista, sintiéndose agradecido por su viaje. La naturaleza se convirtió en una fuente de inspiración, alimentando su deseo de salud. Comenzó a incorporar actividades al aire libre en su rutina. Hacer senderismo con amigos se convirtió en una aventura semanal, creando lazos afectivos a través de experiencias compartidas. John se sentía vivo, abrazando el mundo natural y su poder curativo. Esta conexión con la naturaleza profundizó su aprecio por su salud. Con un sentido renovado de propósito, John estableció nuevas metas de salud. Los escribió, haciéndolos tangibles y alcanzables. Desde correr 5 kilómetros hasta dominar una nueva postura de yoga, estaba entusiasmado. John creía que establecer metas lo mantenía motivado y responsable. Compartió sus aspiraciones con su grupo de apoyo e invitó a que lo alentaran. Cada hito se convirtió en una celebración de su compromiso con la salud. John visualizó su éxito, imaginándose a sí mismo cruzando la línea de meta. Este proceso alimentó su determinación y lo inspiró a seguir adelante. Aceptó los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. El viaje era tan importante como el destino, estaba preparado. A medida que John se entrenaba más duro, desarrolló su resiliencia tanto física como mental. Cada entrenamiento lo llevó más allá de sus límites, revelando su fuerza interior. Aprendió a aceptar la incomodidad como parte del proceso de crecimiento. Con cada gota de sudor, sentía una sensación de logro. Los desafíos se convirtieron en oportunidades para demostrar su valía. John descubrió el poder de una mentalidad positiva, lo cambió todo. Celebró las pequeñas victorias, sabiendo que sumarían un progreso significativo. Su autodisciplina creció y lo convirtió en una persona más resiliente. John se dio cuenta de que la verdadera fortaleza proviene de superar las dificultades. Se estaba convirtiendo en la mejor versión de sí mismo, un entrenamiento a la vez. Motivado por su transformación, John decidió compartir su historia. Habló en eventos comunitarios para crear conciencia sobre la salud y el bienestar. Su pasión resonó en los demás, despertando interés y motivación. John compartió consejos y recursos para alentar a las personas a hacerse cargo de su salud. Su viaje inspiró a muchos otros a priorizar su bienestar. Sintió una sensación de satisfacción al saber que podía marcar la diferencia.
John se conectó con personas que enfrentaban dificultades similares y les ofreció apoyo. La comunidad se unió en torno al mensaje de que la salud es una prioridad. Organizó talleres para convertir la conciencia en acción para un estilo de vida más saludable. El viaje de John había cerrado el círculo, ahora era un faro de esperanza. Tras meses de arduo trabajo, la perseverancia de John dio sus frutos. Completó su primera carrera de 5 kilómetros, cruzando la línea de meta con entusiasmo. Sus amigos lo animaron y compartieron la alegría de su logro. El trofeo se sentía pesado en sus manos, pero el orgullo era aún más pesado. John celebró con una reunión, en honor no solo a la carrera sino también al viaje. La risa y la alegría llenaron el aire al compartir historias de sus experiencias. Reflexionó sobre lo lejos que había llegado, sintiéndose agradecido por su sistema de apoyo. Cada hito fue un testimonio de su compromiso con la salud. John sabía que esto era solo el principio, había más metas que perseguir. Se sentía fortalecido, preparado para hacer frente a cualquier desafío que se le planteara. A medida que John continuaba su viaje, aprendió la importancia de la hidratación. Se acostumbró a llevar una botella de agua a donde quiera que fuera. Durante los picnics con amigos, hizo hincapié en los beneficios de mantenerse hidratado. El agua es vital para nuestro cuerpo, explicó al compartir sus nuevos conocimientos. John sintió la diferencia, una hidratación adecuada mejoró sus niveles de energía. Animó a sus amigos a beber más agua, convirtiéndolo en un divertido desafío. Crearon recetas coloridas e infusionadas con agua, lo que hizo que la hidratación fuera emocionante. John se dio cuenta de que los pequeños cambios podían conducir a mejoras significativas. Se sentía orgulloso de compartir lo que había aprendido, fomentando una cultura de la salud. La hidratación se convirtió en un componente clave de su rutina general de bienestar. En su búsqueda de la salud, John descubrió la importancia del descanso y la recuperación. Aprendió que el descanso no era un signo de debilidad sino una parte crucial del progreso. Incorporar días de descanso a su rutina permitió que su cuerpo sanara. John adoptó actividades como los estiramientos y el yoga, que promovían la relajación. Encontró alegría al escuchar a su cuerpo, respetando su necesidad de recuperación. Esta nueva comprensión ayudó a prevenir el agotamiento y las lesiones. John priorizó el sueño, al darse cuenta de su impacto en la salud en general. Se sentía con más energía y concentración durante los entrenamientos, gracias al descanso adecuado. Aceptar la recuperación se convirtió en un aspecto vital de su camino hacia la salud. John entendió que el equilibrio era clave para un bienestar sostenible. A medida que Juan avanzaba, las tentaciones comenzaron a surgir con más frecuencia. En las reuniones sociales, lo atraían bocadillos poco saludables desde todos los rincones. Sintió momentos de debilidad, pero había aprendido a controlar los antojos. John practicó la moderación, permitiéndose golosinas ocasionales sin sentirse culpable. Se centró en tomar decisiones más saludables, optando por opciones nutritivas. El equilibrio es esencial, se recordó a sí mismo, manteniéndose fiel a sus objetivos. Sus amigos lo apoyaron y, a menudo, se unieron para tomar decisiones más saludables. John se sintió empoderado para tomar decisiones alineadas con sus valores.
Comprendió que una indulgencia no descarrilaría su progreso. Las tentaciones se convirtieron en oportunidades para reafirmar su compromiso con la salud. El viaje de John inspiró a quienes lo rodeaban y creó un efecto dominó en su comunidad. Los amigos comenzaron a adoptar hábitos más saludables, motivados por su transformación. Organizó entrenamientos grupales en el parque, invitando a todos a unirse. La energía era contagiosa mientras hacían ejercicio juntos, riendo y animándose unos a otros. John se sintió orgulloso al saber que había provocado un cambio positivo. La comunidad adoptó este nuevo estilo de vida, fomentando una cultura de bienestar. La gente comenzó a compartir sus historias, creando una red de apoyo. John se dio cuenta de que la salud era un viaje colectivo, no solitario. Juntos, celebraron los logros y se motivaron mutuamente para seguir adelante. El efecto dominó de su viaje se convirtió en un movimiento por la salud. A medida que la salud física de John mejoró, reconoció la importancia de la salud mental. Comenzó a incorporar prácticas de atención plena en su rutina diaria. La meditación se convirtió en un santuario para él, que le proporcionaba claridad y paz. John aprendió a controlar el estrés a través de ejercicios de respiración y reflexión. Comprendió que el bienestar mental era tan crucial como la aptitud física. Priorizar el cuidado personal le permitió mantener el equilibrio en su vida. John alentó a sus amigos a explorar también las prácticas de salud mental. Compartieron experiencias y fomentaron debates abiertos sobre el bienestar. Este enfoque holístico enriqueció su viaje, creando una conexión más profunda consigo mismo. John se sintió fortalecido, abrazando cuerpo y mente en su búsqueda de la salud. Con una confianza renovada, John buscó nuevos desafíos. Se inscribió en una carrera de obstáculos, emocionado pero nervioso. El evento puso a prueba sus límites físicos y mentales de una manera que no había esperado. A medida que se enfrentaba a cada obstáculo, superaba la duda y el miedo. John se sintió entusiasmado al superar los desafíos uno por uno. La camaradería con los demás participantes alimentó su determinación. Se dio cuenta de que el crecimiento a menudo proviene de salir de las zonas de confort. Cruzar la línea de meta se sintió como un logro monumental. John celebró no solo la victoria, sino también el viaje que llevó hasta llegar allí. Comprendió que los desafíos eran oportunidades de crecimiento y descubrimiento. La cocina se convirtió en una salida alegre y creativa para John. Experimentó con sabores e ingredientes, haciendo que las comidas saludables fueran divertidas. Cada plato era una celebración de la nutrición, rebosante de color y sabor. A John le encantaba invitar a sus amigos a compartir sus creaciones culinarias. Se reunieron alrededor de la mesa, disfrutando no solo de la comida sino también de la compañía. Cocinar juntos se convirtió en una experiencia de unión, llena de risas. John se sintió fortalecido por el conocimiento que adquirió sobre nutrición. Descubrió la alegría de nutrirse a sí mismo y a los demás a través de la comida. La alimentación saludable dejó de ser una tarea rutinaria para convertirse en una deliciosa aventura. John adoptó la cocina como una parte esencial de su viaje de bienestar.
John abrazó el poder de la positividad mientras continuaba su viaje. Comenzó a escribir un diario, reflexionando sobre sus pensamientos y experiencias. La gratitud se convirtió en una práctica diaria, cambiando su mentalidad hacia la abundancia. John escribió afirmaciones positivas, reforzando su compromiso con la salud. Esta práctica lo ayudó a superar el diálogo interno negativo y la duda. Compartió sus ideas con sus amigos y los alentó a adoptar hábitos similares. La positividad se convirtió en la piedra angular de su estilo de vida, influyendo en todos los ámbitos de la vida. John se sentía más ligero y resistente, listo para enfrentar los desafíos de frente. Los efectos dominó de la positividad se extendieron dentro de su comunidad. Juntos, celebraron no solo los logros, sino también la alegría del viaje. John reconoció la importancia de una rutina matutina sólida. Comenzó sus días con la atención plena, marcando un tono positivo para lo que le esperaba. Beber té verde mientras escribía un diario se convirtió en un ritual preciado. John se tomó un tiempo para estirarse y meditar, centrando su mente y su cuerpo. Esta rutina lo ayudó a pasar del sueño a un día productivo. Se sentía lleno de energía y concentrado, listo para abordar sus objetivos. John compartió su rutina matutina con sus amigos y los animó a probarla. Comenzaron sus mañanas juntos, creando un sentido de comunidad. Las mañanas se transformaron en un tiempo sagrado para John. Aceptó los cambios que había sufrido en los últimos meses. Se miró en el espejo, notando el crecimiento físico y emocional. La confianza que irradiaba de él, un testimonio de su arduo trabajo. Cada cambio fue un recordatorio de su compromiso con la salud y el bienestar. John celebró no solo la transformación física, sino también la fuerza interior que había cultivado. Compartió su viaje en línea, inspirando a otros a abrazar sus caminos. Los comentarios llegaron a raudales y sintió que pertenecía a esta comunidad. John entendió que el cambio era un proceso continuo, no un destino. Cada día presentaba nuevas oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. Estaba entusiasmado por ver a dónde lo llevaría este próximo viaje. John comenzó a priorizar el sueño como un aspecto crucial de su salud. Aprendió que un descanso de calidad era esencial para la recuperación y el bienestar general. Crear una rutina para dormir lo ayudó a relajarse después de días ajetreados. Atenuó las luces y apagó las pantallas, invitando a la calma a su espacio. John sintió la diferencia, dormir mejor mejoró su estado de ánimo y su concentración. Los amigos notaron los cambios positivos en él, lo que provocó discusiones sobre el sueño. Compartieron consejos sobre cómo crear ambientes relajantes y fomentar un enfoque comunitario. John se dio cuenta de que el sueño era un pilar vital de la salud, que a menudo se pasaba por alto. Alentó a otros a priorizar el descanso como parte de su viaje. Juntos, celebraron los beneficios de una buena noche de sueño. Motivado por su viaje, John decidió retribuir a la comunidad. Se ofreció como voluntario en ferias de salud locales, ansioso por compartir sus conocimientos. Al interactuar con los miembros de la comunidad, proporcionó recursos y consejos. John sintió una profunda satisfacción al ayudar a otras personas en su camino hacia la salud.
Organizó talleres, centrándose en la educación sobre nutrición y acondicionamiento físico. La comunidad respondió positivamente, deseosa de aprender y participar. John se dio cuenta de que la salud es un esfuerzo colectivo y que todos se benefician. El voluntariado lo conectó con otras personas, lo que reforzó la importancia del apoyo. Juntos, construyeron una comunidad más saludable, fomentando la conciencia y la acción. John se sentía orgulloso de ser parte de un movimiento dedicado al bienestar. A medida que John continuó abrazando la salud, buscó nuevos pasatiempos. Exploró varias clases de acondicionamiento físico, ansioso por desafiarse a sí mismo. Desde danza hasta artes marciales, cada clase trajo nuevas emociones. A John le encantaba la emoción de aprender algo nuevo y conocer gente nueva. Estas actividades diversificaron su rutina, manteniéndola fresca y atractiva. Se sintió fortalecido por la variedad, lo que mejoró su salud física y mental. John animó a sus amigos a unirse a él en estas nuevas aventuras. Juntos, descubrieron formas divertidas de mantenerse activos mientras disfrutaban de la compañía del otro. Estos pasatiempos transformaron el ejercicio en una experiencia alegre. El viaje de John se convirtió en una celebración de la exploración y la creatividad. Los reveses son una parte natural de cualquier viaje, y John los enfrentó con resiliencia. Una noche, él y sus amigos se reunieron para compartir sus luchas. Hablaron abiertamente sobre los desafíos, los miedos y los momentos de duda. John se dio cuenta de que la vulnerabilidad los unía más. Las palabras de apoyo y las experiencias compartidas llenaron la sala, creando un espacio seguro. Hicieron una lluvia de ideas sobre soluciones y se ayudaron mutuamente a sortear los obstáculos. John entendió que los reveses eran oportunidades de crecimiento, no fracasos. Juntos, reafirmaron su compromiso con la salud y el bienestar. El vínculo que compartían fortaleció su determinación de seguir adelante. John se sintió agradecido por esta comunidad de apoyo frente a los desafíos. John descubrió el poder de la gratitud como una parte esencial de su viaje. Cada día, se tomaba un tiempo para reflexionar sobre aquello por lo que estaba agradecido. Llevar un diario al aire libre se convirtió en un ritual preciado, que lo conectaba con la naturaleza. Esta práctica cambió su forma de pensar, centrándose en la abundancia más que en la carencia. John compartió su práctica de gratitud con sus amigos, inspirándolos a unirse. Juntos, crearon un círculo de gratitud y compartieron sus reflexiones semanalmente. La energía positiva fomentó conexiones más profundas y el aprecio por la vida. John se dio cuenta de que la gratitud mejoraba no solo su forma de pensar sino también su salud. Se convirtió en un recordatorio diario de la belleza tanto de los desafíos como de los triunfos. Con gratitud, se sintió más firme y satisfecho en su viaje. Mientras John continuaba su viaje, miraba hacia adelante con esperanza y determinación. Reflexionó sobre lo lejos que había llegado y las lecciones aprendidas. Comenzaron a formarse nuevas metas en su mente, que lo entusiasmaban para el futuro. John imaginó una vida llena de salud, felicidad y propósito. Se sentía fortalecido por el conocimiento y las experiencias que había adquirido. Cada día era una nueva oportunidad para crecer y prosperar.
John entendió que el viaje continuaba, sin línea de meta. Aceptó la incertidumbre, listo para enfrentarse a lo que viniera después. Con un corazón lleno de gratitud, avanzó con confianza hacia el futuro. John se comprometió a hacer de la salud una búsqueda de por vida. John se sintió obligado a compartir su historia a lo largo y ancho. Organizó charlas en centros comunitarios locales, deseoso de inspirar a otros. Su viaje resonó en muchos, despertando interés y motivación. John compartió triunfos y luchas, enfatizando la autenticidad. La gente se conectó con su vulnerabilidad, se vio a sí misma en su historia. Los alentó a dar los primeros pasos hacia una mejor salud. La pasión de John despertó un deseo de cambio en la audiencia. Sintió un propósito al empoderar a otros para que prioricen el bienestar. El impacto de sus palabras fue profundo y creó olas de inspiración. John sabía que compartir su viaje era una parte vital de su misión. John se sumergió en los eventos locales, abrazando el espíritu de comunidad. Participó en carreras divertidas y ferias de salud, celebrando juntos el bienestar. La energía era contagiosa mientras los participantes se animaban unos a otros. A John le encantaba el sentido de camaradería y los objetivos compartidos entre extraños. Estos eventos se convirtieron en una plataforma para crear conciencia sobre la salud. Animó a otros a unirse a él, fomentando un sentido de pertenencia. John se dio cuenta de que la participación de la comunidad enriquecía su propio viaje. Juntos, crearon un vibrante tapiz de salud y apoyo. Se sentía orgulloso de formar parte de un movimiento que celebraba el bienestar. La alegría de estos eventos solidificó su compromiso con una comunidad más saludable. Las aventuras culinarias de John lo llevaron a explorar nuevas cocinas. Visitó los mercados de agricultores, entusiasmado por la variedad de productos frescos. Cada visita despertó la creatividad en la cocina e inspiró nuevos platos. A John le encantaba experimentar con sabores de todo el mundo. Descubrió la alegría de cocinar comidas saludables que también fueran culturalmente ricas. Compartir estos platos con amigos se convirtió en una celebración de la diversidad. Exploraron diferentes culturas a través de la comida, creando conexiones significativas. John sintió una sensación de aventura al salir de su zona de confort. Cocinar se convirtió en una forma de honrar las tradiciones y, al mismo tiempo, promover la salud. Esta exploración profundizó su aprecio por las comidas nutritivas y sabrosas. John se tomó un tiempo para reflexionar sobre su crecimiento y transformación. Sentado en el parque, reflexionó sobre las lecciones aprendidas en el camino. Se sentía agradecido por los desafíos que lo habían convertido en quien era. Cada lucha había creado resiliencia y le había enseñado el valor de la perseverancia. John reconoció la importancia de la autocompasión en su viaje. Celebró el progreso, por pequeño que fuera, sintiéndose orgulloso. Reflexionar sobre su viaje alimentó su deseo de seguir adelante. Comprendió que el crecimiento era un proceso continuo, no un destino. John estaba entusiasmado con el futuro, listo para afrontar nuevos desafíos.
Esta reflexión solidificó su compromiso con la salud y el bienestar de por vida. John descubrió la alegría del movimiento a través de la danza. Se unió a una clase de baile local, ansioso por expresarse creativamente. El ritmo y la música despertaron en él una sensación de libertad. A John le encantaban las risas y la conexión con sus compañeros bailarines. El baile se convirtió en una forma alegre de mantenerse activo mientras se divertía. Animó a sus amigos a unirse, convirtiendo el ejercicio en una celebración. Cada clase era un recordatorio de que el movimiento podía ser alegre y liberador. John se sentía más vivo que nunca, abrazando la energía del momento. Esta nueva pasión agregó una dimensión vibrante a su viaje de bienestar. Comprendió que la salud no consistía solo en la disciplina sino también en la alegría. John priorizó el fomento de las relaciones como parte de su camino hacia la salud. Organizaba reuniones regulares con amigos, centrándose en la conexión. Los picnics se convirtieron en los favoritos, llenos de risas y golosinas saludables. John sabía que las relaciones sólidas contribuían al bienestar general. Compartir comidas y experiencias profundizó sus lazos y sistemas de apoyo. Alentó la apertura y la vulnerabilidad en estas reuniones. John se sentía agradecido por la red de amigos que se animaban mutuamente. Juntos, celebraron los logros y superaron los desafíos. Este sentido de comunidad enriqueció profundamente su trayectoria de salud. John se dio cuenta de que las relaciones eran un pilar vital de una vida sana. John comenzó a abogar por la salud y el bienestar en las escuelas locales. Quería inspirar a la generación más joven a priorizar su salud. Al visitar las aulas, compartió historias y consejos de una manera atractiva. John alentó a los estudiantes a tomar decisiones saludables desde el principio. Su pasión resonó en ellos, despertando interés y curiosidad. Organizó actividades divertidas para promover la aptitud física y la nutrición. John se sintió empoderado para ser un modelo positivo para los jóvenes. Los estudiantes respondieron con entusiasmo, deseosos de aprender y participar. Comprendió que cultivar hábitos saludables a una edad temprana podría generar beneficios para toda la vida. John estaba orgulloso de ser parte de un movimiento que abogaba por las generaciones futuras. A lo largo de su viaje, John aprendió la importancia del equilibrio. Reconoció que la vida es una danza delicada entre el trabajo, la salud y las relaciones. John practicó yoga, encontrando armonía consigo mismo y con su entorno. Este equilibrio se extendió a sus hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio. Aprendió a escuchar a su cuerpo, respetando sus necesidades sin extremos. John alentó a sus amigos a encontrar su propio equilibrio en la vida. Juntos, discutieron estrategias para evitar el agotamiento y el estrés. Comprendió que el equilibrio era esencial para un bienestar sostenible. John abrazó el flujo y reflujo de la vida, sintiéndose más en paz. Este viaje hacia el equilibrio enriqueció su sensación general de bienestar. John organizó una celebración para honrar el progreso de todos juntos. El evento estuvo lleno de alegría, risas e historias compartidas de transformación. Entregó los premios Real Champion a sus amigos por su compromiso.
Cada premio representó el arduo trabajo y la dedicación que habían demostrado. John se sintió orgulloso de celebrar no solo su viaje, sino el de todos. El ambiente estaba lleno de positividad y ánimo. Compartieron comida sana, bailaron y reflexionaron sobre sus logros. John se dio cuenta de que celebrar el progreso fomentaba un sentido de comunidad. Este evento fortaleció sus lazos y su compromiso con la salud. Juntos, miraron hacia el futuro, entusiasmados por los viajes que estaban por venir. John se encontraba en la encrucijada de su viaje, lleno de esperanza y determinación. Se dio cuenta de que la salud no era solo una fase sino un compromiso de por vida. Cada paso que daba era un testimonio de su dedicación al bienestar. John entendió que el viaje evolucionaría, pero los principios se mantuvieron. Se sentía capacitado para afrontar cualquier desafío que se le presentase. Con un corazón lleno de gratitud, recordó su progreso. John estaba entusiasmado por seguir explorando nuevas vías para la salud. Sabía que cada día era una oportunidad para aprender y crecer. Este viaje tenía que ver con algo más que con la salud, se trataba de vivir plenamente. John estaba listo para abrazar el futuro, comprometido con una vida de bienestar.